Y también vamos camino a una reforma política que fue aprobada en la plenaria del Senado anoche. El ponente de esta reforma política que traía el voto obligatorio que se cayó, que trae el tema de listas cerradas, que trae el tema de transfugismo, que trae el tema de paridad de género, ponente y presidente del Senado, es el doctor Roy Barreras. Doctor Barreras, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a todo su equipo, a los oyentes, a las oyentes de Blue en toda Colombia. ¿Cómo está su salud, primero que todo? Mejorando, Néstor. Usted me conoció cuando yo estaba al otro lado de la camilla, ejerciendo como médico, y entonces era velar por el paciente. Hoy soy paciente, estoy en manos de un equipo médico en quien confío plenamente. La medicina colombiana es muy buena, y estamos todas las tarde-noche, 6:30 de la tarde, todos los días, en las sesiones de quimioterapia y de radioterapia, con mucha tranquilidad, porque he compartido con mis hijos, con mi familia, hoy con las familias que escuchan Blue, dos tranquilidades que quizá les sirvan de algo a las familias que tienen algún pariente en este trance. La primera, la fe. Cuando usted tiene la bendición de la fe, pues no puede temerle a la muerte, porque la muerte es trascender, es avanzar en la espiritualidad. Pero para quienes no tienen la fe hay otra certeza evidente. La muerte, como decían los estoicos, es un problema de los demás, Néstor, de los que se quedan. En cambio, la vida es un problema de cada uno de nosotros, así que hay que dedicarse a vivir la vida, y si usted tiene propósito en la vida, pues se cumple con ese propósito, y eso le da la energía suficiente. ¿Usted ya comenzó quimioterapias? Sí, señor, ya comencé quimioterapia ayer. Por eso en la discusión de la reforma política tenía 10 artículos, como usted sabe, logramos aprobar primero 9, tuve que excusarme faltando el último, porque el trancón que hay entre el Congreso y la Fundación Santa Fe toma 1 hora, y debo estar todos los días a las 6:30 de la tarde metido en el aparato de radio, y con la dosis de quimio de la noche, entonces tuve que retirarme a las 5:30. ¿Es radioterapia y quimioterapia al tiempo? Simultánea, sí, señor, simultánea, para evaluar después de 3 meses de ese procedimiento la cirugía prevista. Sí, le deseo mucha suerte, senador Barreras. Muchas gracias, Néstor, muy amable. Mi solidaridad. Hemos tenido diferencias, hemos tenido coincidencias en el pasado, pero en esta eso no tiene ninguna importancia. Le deseo que se recupere y que salga bien de esta batalla. Muchas gracias, Néstor, muy amable. Senador Barreras, finalmente se cayó anoche en la reforma política el tema del voto obligatorio. ¿Por qué lo quería usted? ¿Qué significa eso en el contexto de toda la reforma política? Bueno, primero déjeme en estos 30 segundos compartir con sus oyentes que en esta semana hemos tenido unas buenas noticias de un Congreso que está cumpliendo con ese mandato popular. Se aprobó en estos últimos 8 días, primeros debates de la reforma tributaria para la equidad, para tener los recursos de cerrar esa brecha. Aprobamos el Tratado de Escazú, que es un compromiso ambiental. Aprobamos ayer, también anteayer, la Ley 418 de Orden Público, como usted lo informó bien, que abre ya los primeros pasos para la paz total, para el sometimiento individual. Espero en los próximos días que nos radiquen el proyecto de sometimiento a la justicia que permita el sometimiento colectivo. Y ayer fuimos con esta reforma política anticorrupción, que tiene 2 ejes fundamentales. La lista cerrada, que arranca de raíz el sistema clientelista de compra y venta de votos individual, que es una peste, y además está infiltrado desgraciadamente por esa cultura corrupta y por el narcotráfico, que hace que cada candidato al Consejo, a la Asamblea, al Congreso, desde hace 30 años, termina siendo una empresa unipersonal con una relación clientelar que no tiene ninguna identidad ideológica en muchos de los casos, y que ganan las elecciones pues el que más dinero tiene. Eso se acaba con la lista cerrada, que ofrece a los colombianos la oportunidad de votar por un proyecto político, por una idea, por lo que signifique su partido. Pero además pagamos una deuda histórica con las mujeres de Colombia, porque la paridad de género implica que la mitad de las elegidas serán mujeres, que es lo mínimo que debía haber ocurrido hace muchos años. El voto obligatorio no venía en mi ponencia, fue una propuesta del partido Cambio Radical. Los demás partidos no acompañaron esa propuesta. Debo decir que en el pasado yo la he apoyado con la esperanza de que la mitad de los colombianos, que no son pocos, millones, que nunca votan, en derecho a ser abstencionistas, pero quizá nos ayuden a limpiar la democracia, porque el que nunca ha votado, pues nunca ha vendido el voto,
y yo tendría la esperanza de que se animen a votar de manera libre, pero esa discusión universal, Néstor, sobre el voto como derecho y como deber, pues se primó esa visión libertaria de que la gente vota si quiere y nadie la puede obligar. Por eso esa propuesta del Partido Cambio Radical ayer no fue acogida. Sí. Senador Barreras, hay voces que están en contra de las listas cerradas, aunque en general hay consenso casi mayoritario en torno a que son positivas. Hay quienes dicen que esto al final no soluciona nada porque termina siendo la posibilidad de entregarle todo el poder al jefe político de cada partido para que reciba eventualmente plata o beneficios a cambio de poner en la parte alta de la lista a quienes le paguen. ¿Cómo se va a evitar que ocurra esto? ¿Cómo se va a transformar el funcionamiento de los partidos para evitar que eso ocurra? Es una pregunta muy importante. Primero debo agradecer al aire a los partidos de gobierno, pues por supuesto el pacto que dio testimonio eligiendo una lista cerrada, bellísima, donde hay mujeres, la mitad de ellas, campesinos, indígenas, afros, ambientalistas, animalistas, gente que no hubiera llegado si no fuese por el proyecto político de la lista cerrada, pero también al Partido Conservador, al Partido Liberal, al Partido de la U, a Alianza Verde, porque en la mayoría de estos partidos históricos, sobre todo, digamos, los militantes del Partido Conservador y Liberal, que tienen casi 200 años, pues por supuesto han funcionado con las reglas que se les ha impuesto, que es la lista abierta, y yo valoro mucho el esfuerzo que han hecho para sintonizarse con los nuevos tiempos y avanzar hacia la lista cerrada, con temores, por supuesto, porque pues a nadie le gusta que le cambien las reglas de juego con las que ha ganado, pero yo espero que el deseo de reivindicar sus ideologías y su historia nos obligue a todos a presentarle a Colombia listas serias. La lista cerrada tiene por lo menos 3 antecedentes, todos positivos. Debo reconocer que los primeros pioneros en la lista cerrada fue el Partido Mira, y luego lo hizo el Partido Centro Democrático, que hizo una lista cerrada, coherente, en su momento cuando apareció en la vida pública. Acaba de hacerlo el pacto. Y a mí no se me ocurre pensar que ni el Mira, ni el Centro Democrático, y esto no ocurrió con, por ejemplo, la cabeza de la lista del pacto, de Gustavo Bolívar, a nadie se le pasa por la cabeza pensar que tuvieran ningún interés o alguna exigencia para poder estar ni haber pagado por la lista. La lista cerrada, al contrario, limpia la democracia de la compra y venta de votos, y los colombianos ven quiénes son los miembros de la lista y votan por el proyecto político, de manera que es un avance sin duda, es un avance que revitaliza los partidos tan decaídos hoy ante la opinión, y están decaídos por una razón, bueno, por muchas, pero en esta cultura del narcotráfico y de la corrupción, pues cuando la gente ve que la elección es una lucha fratricida, donde cada candidato lo que hace es derrotar al compañero de la lista, y la mayoría de las veces a punta de billete, pues entonces no hay ninguna identidad ideológica. Y eso termina en los populismos, en los autoritarismos, en propuestas que no son, digamos, con contenido de proyecto político. Es un avance, como lo es la paridad de género, haciendo justicia con la mitad de las mujeres de Colombia. Y a quienes dicen, doctor Barreras, que es regresiva, que es un retroceso el transfugismo, porque ese voltearepismo de los partidos políticos... La autorización para que se cambien de partidos políticos, que en nada le apoya y en nada hace crecer a la democracia. ¿Cuál es su respuesta, usted que fue ponente, doctor Barreras? Bien, cuando usted cierra la lista, los miembros de la lista tienen que tener identidad ideológica. Cuando usted la deja abierta, suele ocurrir en este mercado persa, ustedes lo conocen, lo han informado muchas veces cuando hacen seguimiento a las elecciones, que un candidato va a las 9 de la mañana a un directorio político azul o verde, y si le niegan el aval, entonces se va a la otra esquina, al amarillo o al morado, hasta que alguno le da el aval sin ninguna identidad ideológica. Cuando cierra la lista hay que tener identidad ideológica. De manera que varios partidos propusieron que al menos por una única ocasión, si se cerraba la lista, tuvieran la oportunidad de alinderarse allí donde tienen mayor identidad. Pero eso no es nada nuevo. Eso ocurre. Voy a poner un ejemplo, digamos, de una persona pulquérrima, sin duda, que merece todo reconocimiento. Hoy senador de la República de Cambio Radical, el senador David Luna, como ustedes recuerdan, hace apenas 4 años, fue ministro del Partido Liberal. Y ahora es miembro del Partido Cambio Radical. Se cambió de partido, probablemente se siente más afín ideológicamente, de manera que no hay
Nada nuevo en eso, distinto a la oportunidad de que la gente se asuma con la identidad más cercana. Como Carvalho diciendo que hace 25 años consume marihuana. ¿Usted también es un buen ejemplo de eso? Sí, bueno, yo no consumo marihuana. No. A pesar de que no de marihuana. De movimientos. Es una broma. Digamos, de movimientos políticos, usted me entiende. No, yo sé, es una broma. Y entre otras cosas me la recomiendan mucho en estos días porque parece que alivia, es una planta medicinal. Pero le contesto su seria pregunta. Todos los candidatos presidenciales, si usted revisa, prácticamente sin excepción en los últimos 20 años, tal vez con la excepción de Virgilio Barco y Horacio Serpa, todos los demás se cambiaron de partido muchas veces. Lo hizo Álvaro Uribe, que era liberal, oficialista, de Guerra Serna, luego fue el líder del serpismo, luego fundó eso que se llamó Primero Colombia, luego estuvo en la U, ahora en el Centro Democrático. También lo hizo Juan Manuel Santos, también lo hizo Mocus, por ejemplo, o Peñalosa. Sí, pero es que una cosa es cambiar de ideología y otra cosa es cambiar de partido político. Así es. Entonces, aquí lo que hay, digamos, para hablar de ideologías, hay muchas tendencias, pero tres definidas en la democracia colombiana y universal. O usted es lo que se llama de derecha, que podemos decir es una tendencia que conserva las instituciones, y voy a hablar solo de lo positivo. O usted es de izquierda, que es, digamos, lo que se relaciona con cambiar las instituciones, con lo que algunos llamamos la posmodernidad, ir adelante en el cambio de las instituciones. O usted es de centro liberal, es decir, liberal en el sentido económico, respeta derechos, libertades, respeta la propiedad privada, el mercado libre, pero usted respeta también los derechos individuales, el derecho al disenso, a la libertad de cultos, a la libertad de expresión, etcétera. Esas tres tendencias en Colombia tienen una mayoría, los partidos de origen liberal. Casi todos han sido disidencias liberales. Lo fue el nuevo liberalismo con Galán, que después se convirtió en Cambio Radical. Lo fue el MRL en la época de López. El partido de la U salió del Partido Liberal de Juan Manuel Santos liderándolo. Y son partidos de origen liberal, y ahí está el Partido Liberal oficialista. A la derecha está el Partido Conservador y su versión, digamos, más dura, que es el Centro Democrático. Y a la izquierda está playa de este grupo enorme de partidos. Enorme digo porque en la coalición del pacto hay 6 partidos hoy que tienen una tendencia mayoritaria de izquierda. Esas son las 3 líneas, y en esas líneas se mueve el espectro político. Pero, doctor Barreras, esta es una muy interesante clase de teoría política, pero en la práctica estamos en el nivel del sinsentido de que los conservadores hoy son petristas. ¿No es esta propuesta una iniciativa hecha, la del transfugismo, para fortalecer el pacto histórico, para que los políticos que terminen en este momento puedan irse para allá y fortalecer una candidatura del 2026, por ejemplo, hacia la presidencia, para mantener la presidencia de la República? Bueno, usted que es un experto, seguramente no imaginará que ninguno de los senadores conservadores, imagino usted a cualquiera de ellos, decidiera mañana pasarle al pacto histórico. Pues ojalá se sumaran a la tendencia del cambio, pero eso no va a ocurrir, digamos, ese es un fantasma en el que temen algunos, que la fuerza del pacto histórico arrastre a los demás, pero puede pasar lo contrario, puede pasar, digamos, con una visión objetiva y ecuánime que me corresponde como presidente del Congreso, que es darle garantías a todo el mundo. Vamos a suponer un escenario en que el péndulo se devuelve, que falta mucho tiempo, pero en 2026 hay una candidatura de derecha interesante. Entonces puede pasar que la gente se pase a esa va a pasar. No necesariamente, pero puede ocurrir, como también puede ocurrir que el centro, que no encontró realmente una identidad que lo encarnara, la encuentre para poder darle garantías a todos. Eso es lo que permite, digamos, reubicarse, pero debo decirle algo, señor. No es un punto de honor de la reforma, es más bien una consideración de los partidos. Okay. No, a mí no me importa, me importa la lista cerrada contra la corrupción y la compra y venta de votos, que es arrancar el clientelismo. Me importa la paridad de género, y vamos a insistir en algo, la financiación estatal completa. El Centro Democrático ayer y Cambio Radical propusieron la financiación preponderantemente estatal, dejando viva, digamos, la financiación privada legal. Ese es un debate válido. Yo preferiría la financiación estatal completa para que no haya, digamos, ninguna influencia de intereses económicos en la decisión de los partidos, pero avanzaremos en los próximos 6 debates a ver si la logramos. Y otra cosa que está pendiente en esto. Señor.
cambiar el origen de la autoridad electoral. Ayer firmamos con el doctor Humberto de la Calle un artículo nuevo para recuperar esa iniciativa del acuerdo de paz y quedó allí pendiente del siguiente debate. Esperamos recuperarla en los debates que siguen. Es el senador Roy Barreras explicando los avances alrededor de la política y de la reforma política. Senador Barreras, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día. Muchas gracias a los oyentes de Blue y a su equipo, Néstor. Un abrazo a todos.